Les doy la bienvenida, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Esta es nuestra primera ocasión, nuestra primera actividad del año, así que muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en este primer webinar. Bueno, me voy a presentar, a lo mejor no muchos me conocen, soy Alejandra Núñez y soy la coordinadora general de DEC Chile. Quiero contarles algo más sobre DEC Chile. DEC es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo principal compartir y difundir el conocimiento de Customer Experience. DEC nace en España el 2014 con 30 empresas asociadas y ya 7 años después cuenta más o menos con 150 marcas entre empresas, consultoras y vendors. Y nosotros iniciamos nuestra operación el año pasado, justamente en enero del 2020, y hemos recorrido un camino, a pesar de haber sido un año bien difícil, ¿verdad?, el año pasado, que nos ha llenado de muchas satisfacciones. Bueno, DEC es una asociación que pretende, como les dije, fomentar, compartir el conocimiento de Customer Experience. Es una asociación abierta, transversal, que invita a empresas de distintos tamaños, grandes, medianas y pequeñas, de distintas categorías, a ser parte de esta red colaborativa. Además, también invita a las personas socioprofesionales que puedan estar interesados en seguir formándose y ser parte, especialmente del networking. El networking tan importante para conocer, para aprender, para saber las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, qué es lo que está pasando aquí en Chile, como también en el extranjero. Dado que contamos con nuestra sede en España, tenemos la oportunidad de contar con mucha experiencia internacional, y eso nos fortalece como asociación. Bueno, el año pasado, como les dije, fue un año complejo, difícil, fue nuestro primer año de vida. No obstante, logramos tener muchos eventos que nos enorgullecen hoy en día, y quiero compartir con ustedes un video resumen que realizamos el año pasado para que se hagan una idea de todo lo que hicimos. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, así que aquí los dejo con este video. Bueno, este fue nuestro video resumen de las actividades. Ojalá que alguno de ustedes haya también podido participar. Y lo bueno es que el año que viene, este año digo, el 2021, tenemos una agenda, un calendario de actividades también, con muchas nuevas actividades, eventos, y estamos preparando también, les adelanto, un congreso internacional, que ya vamos a estar avisando en nuestras redes sociales sobre este gran evento. Bueno, estamos en este momento también invitando a todas las empresas, como ya les dije, a ser parte de Chile, también a los jóvenes socios profesionales, a que sean parte de esta red colaborativa. Ahora sí, vamos a entrar en materia, lo que nos convoca. Hoy día nos acompaña Génesis. Osvaldo Manríquez es el Business Consultant LATAM de Génesis,
y nos va a presentar un tema muy interesante. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Sobre la empatía, ¿verdad? Este concepto de empatía que suena y resuena en distintas instancias, desde lo emocional, lo personal, lo social, lo político incluso, específicamente en estos tiempos también de pandemia, se hace mucho más evidente. Les voy a contar algo más sobre Osvaldo. Osvaldo ya lleva 5 años trabajando en Génesis, tiene experiencia, más de 10 años trabajando como especialista en entregar soluciones para mejorar la experiencia de los clientes en distintas empresas. Él ha apoyado diseñando nuevas soluciones, mejorando diseños de procesos, tecnología asociada, levantando indicadores, también apoyando en el liderazgo de equipos y en el fondo ayudando a las empresas en sus procesos de transformación. Además, Osvaldo tiene un magíster en tecnología y un posgrado en gestión de proyectos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Con ello también un diplomado en inteligencia artificial del MIT. Así que muy bienvenido, Osvaldo. Les recuerdo a la audiencia que pueden enviar sus comentarios o consultas. Ya veo que alguien escribe en el chat, me pone muy contenta. Sus comentarios o consultas en el chat o en el link de preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación, Osvaldo nos va a ir respondiendo cada una de nuestras inquietudes. Así que ahora sí, muy bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo, por estar aquí. Adelante. Hola Ale, buenos días a todos. Suena como pomposo eso de los títulos, de leer los títulos como nobiliarios así. Pero bueno, se agradece la presentación. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Es una presentación que lo que busca es como motivar la conversación y ver qué opinan de esto de la empatía y conocer también la opinión que ustedes puedan tener al respecto. Así que es muy interesante que ojalá podamos interactuar un poquito con comentarios. Si quieren hacer comentarios, no somos muchos, así que si quieren hacer comentarios, bienvenidos sean durante la presentación. ¿Ya? Aquí no hay, en esto de la empatía, como ustedes saben, todavía no está todo escrito, entonces hay muchas cosas abiertas que se están definiendo. ¿Ya? Ok. Bueno, lo primero, no sé si todos conocen Génesis. Génesis es una empresa de software. Nosotros somos uno de los líderes a nivel mundial de soluciones principalmente para los centros de contacto. Y nuestra motivación principal es poder hacer que los clientes finales, ¿cierto?, de nuestros clientes logren tener una experiencia memorable con las marcas, ¿no? Y específicamente mi rol de consultor para Latinoamérica, mi foco es más el Cono Sur, pero mi principal foco es poder ayudar a las empresas a hacer que estas cosas ocurran, ¿ya? Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, probablemente la mayoría de los que están en este webinar, y sabemos que es difícil y que muchas veces materializar y concretar estas ideas de experiencia de cliente que se ven de repente sencillas en los PowerPoint, en la realidad se hace mucho más complejo y todavía seguimos, ¿cierto?, sufriendo de algunas características que pensábamos que ya en el año 2020 no la íbamos a tener, ¿ya? Así que la presentación de hoy día es una mirada de cómo en Génesis estamos viendo el desarrollo de un modelo o de ideas que están en torno a cómo vamos a medir o cómo vamos a vincular la empatía con la experiencia de los clientes. Algo que parece completamente evidente. Yo creo que nadie podría negarse a que en la medida que seamos más empáticos, probablemente la experiencia de nuestros clientes finales va a ser mejor. Sin embargo, lo hemos conversado con algunas personas de DEC también, no existe hoy día todavía un vínculo científico tan estricto, ¿no? Entonces aquí hay una propuesta desde Génesis de cómo podemos avanzar hacia esos modelos un poco más científicos o más estructurados, si uno le quiere poner algún nombre. Entonces, ¿por qué hablar de empatía? Y aquí ojalá estemos de acuerdo, y me imagino que por eso están también en este webinar, es porque se transformó de un tiempo a esta parte en un trending topic, ¿no? O sea, lo hemos visto sobre todo en pandemia, que es una palabra recurrente respecto de las políticas públicas, respecto de cómo tenemos que manejar la comunicación de pandemia, de cómo las empresas tuvieron que reinventarse para poder proveer servicios de una manera distinta. Y hay casos muy positivos como Nueva Zelanda, ¿cierto?, que el liderazgo es indiscutido respecto de cómo ellos, poniendo en el centro, ¿cierto?, a los ciudadanos, han logrado que su gobierno luzca y sea un referente a nivel mundial. Pero también tenemos
casos no tan positivos, y también nos toca a nosotros, más particularmente los que somos chilenos, que hemos sido reconocidos, ¿cierto?, que tenemos un poco de falta de empatía, sobre todo las personas que ejercen ciertos liderazgos. Entonces, es un tema importante, también la literatura así lo hace ver. Si ustedes revisan hoy día dentro de los libros que se han vendido más en el año en Amazon, los libros respecto de empatía están ahí en el top 20 por lo menos de ventas. Entonces es un tema candente, pero que también, lo conversaba el otro día con una persona de un banco, también es un tema que está como bien manoseado, ¿no? Como que todos hablamos de esto, pero el asunto es cómo lo hacemos, ¿ya? ¿Cómo hacemos que estos conceptos se puedan materializar en estrategias de servicio al cliente o de experiencia al cliente que efectivamente se puedan ejecutar, ¿ya? Entonces, lo primero es compartir con ustedes cuál es la visión o cuál es la definición más bien de lo que es la empatía. La empatía, yo no soy de formación, como vieron ahí en la presentación de Alejandra, no tengo estudios de psicología ni de comportamiento humano, pero sí me ha tocado ver en mis estudios de magíster, porque estoy haciendo una tesis asociada a esto, he tenido que leer un poco de dónde viene el origen de la empatía y cómo fue surgiendo el concepto. Y cerca, a finales de los años 60, recién hubo un consenso en la academia respecto de qué es lo que íbamos a entender por empatía, ¿ya? Entonces se hace una distinción importante entre lo que es cognitivo, esta capacidad, ¿cierto?, esta característica humana de poder entender lo que le pasa al otro, ¿ya?, pero desde un concepto racional. Entonces vamos a encontrar personas que, y probablemente a ustedes les ha pasado, que dicen, no, si yo te entiendo, o yo entiendo lo que me estás planteando, pero no tienen una cercanía, ¿no? Una cercanía como de piel, como decimos los latinoamericanos, algo más afectivo. Entonces hay dos dimensiones que siempre están, en la literatura, siempre están como compitiendo. La empatía tiene que ser algo estrictamente cognitivo o algo estrictamente afectivo. Y finalmente, al final de los 60, inicio de los 70, los psicólogos se ponen de acuerdo y dicen, no, esto en realidad es una mezcla de las dos cosas. No puedo ser solamente afectivo y no moverme o no accionar algo cuando tengo una situación de empatía, y al revés, no puedo solo ser razón y no demostrarlo a través de, de la sensibilidad o de lo que eso significa para mí como persona. Por lo tanto, la empatía une estas dos dimensiones, la dimensión cognitiva y la dimensión más afectiva, ¿ya? Entonces vamos a hablar de que las personas, o esta característica humana respecto de las personas, mezcla estas dos dimensiones y no es una por sobre la otra, sino que es el equilibrio de estas dos características, ¿ya? Así lo vemos y lo queremos entender desde Génesis. Pueden haber distintas visiones respecto de eso, como les digo, es un tema bastante abierto, pero con el que nosotros nos queremos quedar en Génesis es esta capacidad de ser capaces de entender, pero también de accionar desde la emoción y de lo que puede significar para nuestros clientes, que nosotros como compañía seamos capaces de empatizar. Y en ese sentido, Génesis ha desarrollado un programa a nivel global, y que les quiero compartir ahora un videito, donde nosotros como compañía, para potenciar este concepto de que nosotros como empleados de la empresa seamos capaces de empatizar con nuestros clientes y podamos también sensibilizarnos con el rol que nos toca vivir a nosotros como una compañía de software en este momento de lo que está pasando en el mundo, es que desarrollamos un programa a nivel global que se llama CX Héroes, donde una vez al año se premia a ciertas personas que trabajan en cualquier industria, pero que han tenido un comportamiento de héroe y que han sido capaces de llevar a la realidad esta empatía, ¿cierto?, cognitiva y afectiva. Entonces les quiero dejar un videito acá, ojalá que se escuche, ustedes me dicen si funciona bien. Me parece que vi conectada a Marisa. Este es un video de Telefónica y espero que les guste. Díganme si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Sí. Es la primera vez.
Nunca lo he hablado ni con mi familia ni con nadie. ¿Se pegó? Sorry. Sabíamos por un día anterior que nos habían dicho que íbamos a hacer simulacros. Teníamos que conmemorar el 19 de septiembre de 1985. Bueno, veníamos terminando este simulacro y pues de repente, 1 o 2 horas después, fue que se sintió el sismo. Y de repente pues, sentí como los primeros movimientos. Entonces yo creí que me había mareado. Que sucediera un temblor en el mismo día de 1985 era demasiado coincidencia, pero lo estábamos viviendo. Nosotros en la oficina lo que hicimos fue meternos debajo de los escritorios. Después de que salimos debajo de las mesas, pues todo el mundo quería llamar a su familia. Que había un colegio, que era el Repsamen, que se había caído. Y que iba a ser muy difícil salvarlas. De alguna manera sabía que era el momento preciso donde la tecnología podía ayudar. Ese era el momento justo para poderlos ayudar. No había otro. Ella se encargó de poder dar esa disponibilidad de contacto con el call center y poder solucionar problemas, porque obviamente pues, la red se cayó Llegó a tener reuniones y hubo un momento en que tomaron la decisión de dar las llamadas. El que una persona fuera ubicada a través del GPS por su celular podía salvarlo. Y pensaba en eso y decía, en verdad, tienen que volver a ver a su familiar. Si de mí depende y tengo que entrar a una oficina, abrirla y decirles, por favor, abran la red por 2 horas. Lo primero que pensé en el terremoto fue en mi familia. Norma, como le decimos acá, es un héroe sin capa. Si no la única, fue de las únicas personas con esta coordinación de organizar a todo el mundo. Es la esencia de seguir viendo al ser que quieres otra vez. No hay más, o sea, ya no hay más. Me cuesta hablar después del video a mí, ¿eh? No se me hace tan sencillo. Bueno, ¿por qué poner el video? Norma representa lo que nosotros queremos, en el fondo, que marque lo que hacemos en el día a día, que en el fondo seamos capaces de no solo tener esa empatía cognitiva, sino que accionar cosas y hacer que la tecnología y lo que somos capaces de crear como ingenieros, como creadores de soluciones, pueda impactar la vida de las personas. Y eso es una motivación para Génesis y para nosotros en el equipo de Latinoamérica siempre lo ha sido. Y estamos súper orgullosos de que Norma, compitiendo a nivel mundial con distintos héroes, haya sido quien haya ganado el premio el año 2020 como nuestra CX héroe, ¿ya? Así que eso es la empatía en acción en un momento crítico, pero que marca y que significa un cambio, ¿cierto?, sumamente relevante
en la vida de todos los que estuvieron involucrados ese día. Eso con la empatía. Ahora, ¿cómo entendemos la experiencia? ¿Cómo queremos compartir la experiencia con ustedes? Nosotros aquí nos basamos en este modelo que quizá algunos ya lo conocen, que tiene que ver con que la experiencia se basa en cómo nosotros vivimos nuestras expectativas, ¿ya? En el fondo, cuando yo tengo una expectativa respecto de un servicio, el cumplimiento o no cumplimiento de esa expectativa genera una emoción, ¿ya? Genera una emoción, positiva o negativa, ¿cierto? Y esa emoción, positiva o negativa, es lo que va a generar un recuerdo, ¿ya? Esta teoría que se llama la teoría de los picos, en el fondo hace que nosotros en nuestra historia seamos capaces de identificar esos momentos única y exclusivamente en estos picos donde mis expectativas me generan una emoción súper positiva, como puede ser, no sé, cuando me compré mi primer auto, cuando me gradué de la universidad. Y ese recuerdo no lo voy a borrar y en el fondo voy a ser capaz incluso de volver a contarlo y transmitirlo año tras año como si lo estuviese viviendo. Por lo tanto, la experiencia tiene que ver con esa expectativa y el cumplimiento no de esa expectativa y el recuerdo que me genera. Por lo tanto, cuando nosotros como compañía generamos nuestras estrategias, estamos jugando con esto, con las emociones que esos clientes tienen respecto de nosotros. Por lo tanto, una expectativa no cumplida que genera esa mala emoción, por lo tanto un recuerdo negativo, es algo imborrable. Cuesta muchísimo, muchísimo corregirlo, ¿ya? No es que solo nos califiquen en una encuesta de cierta mala manera, sino que estamos impactando efectivamente la vida de esa persona. Y esto se vive mucho más hoy día, donde, cuando digo hoy día me refiero a esta situación de pandemia, donde el teléfono, por ejemplo, es como el toque humano. O sea, dado que no podemos salir, dado que no podemos interactuar tanto con las organizaciones, el teléfono pasó a ser como uno de los elementos más importantes y de qué manera ese canal que venía tan a la baja tuvo un resurgimiento producto de que es el contacto humano que muchas personas han tenido con sus organizaciones, con los centros de salud, etcétera. Por lo tanto, nos jugamos parte importante de las cosas que le pasan a nuestras personas, a nuestros clientes en el día a día, ¿ya? Dicho eso, estas expectativas naturalmente se van transmitiendo, ¿no? Y hay un concepto que es este boca a boca de los clientes y aquí les traigo este gráfico donde lo que queremos transmitir acá es que muchas de las personas, muchos de nosotros, adquirimos bienes, adquirimos productos, ¿cierto? Por lo que el producto significa, o por la calidad misma del producto, por ejemplo, no sé, un iPhone o un auto de alta gama, o quizá, no sé, algo que nos pueda gustar, si nos gusta la cocina, un cuchillo de calidad. Sin embargo, cuando la experiencia con ese producto es positivo, nosotros tenemos una transmisión de esa positividad cercana al 70% cuando la experiencia con el producto es positiva. Sin embargo, si por alguna causa nosotros tenemos que tener un servicio asociado a ese producto, por ejemplo, se nos echó a perder el teléfono o el cuchillo no funciona como queríamos y tenemos una experiencia negativa respecto de ese servicio postventa, por ejemplo, el cómo transmitimos esa experiencia negativa de servicio también es brutal y somos capaces, y probablemente a muchos de ustedes les ha pasado, que se han encontrado en una reunión social o en una reunión familiar contando de un mal servicio que tuvieron con un retail o del mal servicio que tuvieron con un banco o cualquiera sea, y uno reconoce que es mucho más profundo cuando habla mal de un servicio a lo bien que puede hablar de repente de un producto. Por lo tanto, aquí se llega a una conclusión, que también esto es muy de libro, es que los clientes nos eligen por los productos, pero normalmente nos están abandonando por los servicios, ¿ya? Bien, entonces, en eso como contexto general, para poder situar más bien cómo nosotros desde Génesis vemos estas dos dimensiones, lo que tiene que ver con la empatía en acción ahí con Norma como nuestra superhéroe, con la empatía como algo que no es solo de la razón, sino que también tiene que ver con el corazón y con cómo nos moviliza desde la razón hacia las acciones más concretas. Y la experiencia de los clientes como algo que no solo tiene que ver con una encuesta de satisfacción, sino que tiene que ver con que lo que hacemos y diseñamos impacta la vida de esas personas y que esos recuerdos negativos o positivos son imborrables, y eso lo dice, ¿cierto?,
los estudios, no es algo que se nos ocurrió a nosotros en Génesis. Nosotros somos especialistas en experiencia de cliente desde el software, no desde el comportamiento de los consumidores, pero si uno analiza a los autores, los recuerdos son realmente situaciones bastante imborrables. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos construido en la industria como modelo? Yo aquí veo el chat, no sé si, déjenme ver un segundito. Sí, Marisa. Bien, ¿qué es lo que hemos ido, o cuando nosotros hablamos de modelos, nos imaginamos, ¿cierto?, como un modelo lleno de cajas, flechas, situaciones, cosas que tienen que ir ocurriendo, pero naturalmente lo vamos materializando en ciertos indicadores, en indicadores que hacen que nosotros seamos capaces de controlar si esos modelos están funcionando o no están funcionando. Y en la industria nos hemos hecho expertos en KPI, ¿sí? Hemos hecho, y aquí esta es una gráfica que en el fondo va desde el centro hacia afuera, que es un poco la evolución. Los que somos más antiguos y hemos tenido la oportunidad de ver cómo fue la evolución de los call centers, de los primeros call centers, que eran unas cosas bastante sencillas, que era un ACD, una configuración de una central telefónica muy simple, hasta lo que hoy día son los centros de experiencia cliente. Y en toda esa evolución, que son, yo diría, unos 30 años, hemos ido generando distintos indicadores que lo que buscan es que esta industria mejore y que nosotros como apasionados de la experiencia de cliente podamos ir mejorando. Y hemos ido desarrollando indicadores desde los primitivos indicadores de call center que tenían que ver mucho con controlar los costos, que nuestros representantes respondiesen rápido, que cuánto tiempo tomaban en cada una de las interacciones, que cuánto tiempo estaban conectados, etcétera, hasta indicadores que hoy día son de mucho más complejidad y que lo que buscan es mantener al cliente feliz, retenerlo, saber cuál es su opinión respecto de nuestro servicio. Entonces hemos pasado de una mirada muy centrada en la organización a una mirada que tiene que ver mucho más con la opinión que el cliente tiene respecto de nuestro servicio. Entonces hemos evolucionado de estos primitivos a estos que son un poco más evolucionados, y hoy día está el NPS, todos queremos tenerlo. Me imagino están familiarizados con NPS, es este indicador de cuánto nuestros clientes nos promueven, ¿cierto? Y algunos más sofisticados que a mí personalmente me ha tocado verlos solo en PowerPoint y no todavía en la realidad, que son el Customer Lifetime Value, por ejemplo. Pero estamos en eso, siempre estamos queriendo controlar y medir de alguna manera las cosas que vamos como industria generando, y para mí personalmente es apasionante. Ahora, y yendo ya a cuál es nuestra propuesta, y haciendo un cierre como del contexto. La empatía va a ocurrir en un canal, o va a ocurrir entre dos entes, no es algo etéreo que pasa en las nubes, sino que ocurre en un canal presencial, ocurre en un canal digital, ocurre en el call center tradicional, entre personas la mayoría de las ocasiones. Hoy día sabemos que están de moda los bots, ya sea en el canal de voz o en el canal digital, pero el bot también está llamado a tener estas características humanas de empatía, ¿cierto? Entonces se da la empatía de la que estamos hablando en este webinar, se da en un canal, no es algo que ocurra en otro lugar. Y en esos canales hay una tensión constante entre la demanda y los recursos disponibles, y eso lo vemos todo el tiempo, porque en el fondo yo podría decir, oye, esto se resuelve muy fácil, yo debería tener tantos recursos humanos posibles para poder atender a mis clientes, y nos ahorraríamos un montón de problemas respecto de la calidad del servicio, respecto de cómo nos evalúan nuestros clientes, y cada uno de nosotros podría tener a su ejecutivo único y exclusivo para sus servicios, pero eso no es real, porque la demanda es muy alta y no tenemos los recursos disponibles en las organizaciones. Entonces estamos llamados siempre a optimizar esa demanda con esta oferta de recursos que tienen las organizaciones. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar cuál es la mejor manera de unir a ese cliente que está demandando un servicio con el mejor representante de ese servicio, ya sea un ser humano o un bot, como está hoy día de moda. Por lo tanto, esa tensión nos obliga a nosotros como líderes de la industria de contact center y de experiencia cliente a estar continuamente desafiándonos de cuál es esa manera de unir esta demanda y estos recursos. Y ahí estamos nosotros súper empecinados en que la empatía puede ser un factor relevante. Quizá
quizás no tengo que entregar una interacción a mi agente o mi representante disponible, sino que a lo mejor tengo que esperar al cliente un poco más de tiempo, pero entregarlo a aquel agente que es mucho más empático, por ejemplo. ¿Qué efecto va a tener eso en el servicio? ¿Nos van a evaluar mejor? A lo mejor el cliente tuvo que esperar un poquito más en la línea, pero al otro lado va a encontrar una persona que empatiza con él. ¿Cómo hacemos eso? Es el desafío que tenemos nosotros en Genesys, ¿ya? Y en eso es lo que estamos trabajando. Y en esto, esta lámina, ya voy terminando, en esto tenemos una propuesta de cuáles son esas componentes principales de la empatía, ¿ya? Y nosotros creemos que uno no puede pensar en empatía sin tener la capacidad de escuchar, ¿ya? Imaginen que ustedes están, y les pasa probablemente en su casa, cuando están hablando con su hijo adolescente o con su sobrino adolescente, y el sobrino adolescente o el hijo está mirando el teléfono cuando tú le estás contando algo que fue una anécdota interesante de tu vida. Esa falta de empatía tiene que ver con que escuchar es una característica que para ser eficiente necesita esta escucha activa. Entonces, ¿cómo vamos a poder evaluar esa escucha eficiente en esto que estamos, en este contexto que les estoy contando yo de los centros de experiencia cliente, de los contact centers? Tremendo desafío. Otra componente importante es entender, o sea, no solo te escucho de manera clara y te miro y te miro a los ojos y mis oídos están contigo y no con otra cosa, pero ¿cómo verifico que estoy entendiendo lo que tú me estás contando? Otro tremendo desafío. Con esa información, ¿cómo actúo? ¿Qué hago con esa información? Y cómo finalmente termino aprendiendo de tus necesidades y acciono cosas que sean positivas para ti, para mejorar tu experiencia, ¿ya? Es un tremendo desafío desde la tecnología, ¿ya? Porque estamos dándole características humanas a plataformas tecnológicas, ¿ya? Y eso es apasionante. Yo, como decía la Alejandra al inicio, yo hice un diplomado en el MIT y en inteligencia artificial, y uno dice, estamos a puertas de empezar a dar estas características más humanas a estas máquinas, pero tenemos que ser capaces de hacer unos diseños que sean coherentes y no que terminemos generando más frustración en las compañías. Ustedes saben, está lleno de bots no empáticos, ¿ya? Bien, entonces no voy a entrar en lo otro porque ya se me va un poco el tiempo. 4 cosas que son relevantes: escuchar, entender, actuar y aprender. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Nosotros vemos que hubo una evolución a lo largo de los años, desde modelos que eran muy poco empáticos, que básicamente se centraban en operaciones bien transaccionales, donde lo más importante era el costo, donde lo que nos importaba era, ojalá que nuestro representante atienda la mayor cantidad de interacciones por hora, y ni siquiera nos preguntábamos, estoy hablando de inicio de los 90, ni siquiera nos preguntábamos qué es lo que nos estaban pidiendo los clientes, simplemente queríamos resolver. Después pasamos un poquito más adelante con niveles bajos y altos de empatía y aparecieron indicadores como el Effort Score, como el CSAT, como el NPS, donde en el fondo, si ustedes miran acá abajo, las capacidades de escucha, cuando digo capacidades de escucha, es la capacidad tecnológica de que yo tenga herramientas que me permitan saber realmente lo que el cliente me está exponiendo en una conversación, ¿ya? Los que son más operativos van a decir, bueno, esos son los grabadores de voz, los grabadores de conversaciones. Sí, de eso estamos hablando, pero la realidad es que hoy día la mayoría de las compañías, no las grandes compañías, pero las grandes compañías tienen unas capacidades de inversión diferentes y de equipos de tecnología distintos, pero la mayoría de nuestras empresas medianas y pequeñas tienen una capacidad de escucha de sus clientes bajísimo. 2%, 3%, o sea, tienen sistemas de grabación o sistemas de escucha, pero en realidad la capacidad de escuchar eso, de entenderlo, de tomar una acción, de generar conocimiento es bajísimo, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo en este nuevo paradigma, que es la era de la empatía? Es que podamos escuchar la mayor cantidad de conversaciones que tienen nuestros clientes, entender qué es lo que los clientes están demandándonos y lograr con eso generar acciones concretas y generar aprendizaje. Por lo tanto, si se dan cuenta, años 90, algo muy operativo. Hoy día, y lo que queremos y hacia dónde queremos apuntar es darle características muy humanas a estas plataformas, y eso es un tremendo desafío. ¿En qué estamos nosotros? Y ahí para que alcancemos a conversar un poco, es que estamos desarrollando este modelo. Cuando digo desarrollando, no tenemos conclusiones hoy día, estamos trabajando como Genesys, tenemos un objetivo muy grande que es poder entregarle a la industria herramientas concretas de cómo lo vamos a medir, pero estamos en eso, somos un equipo dentro de Genesys
de 50 personas a nivel global que estamos aportando con cómo lo deberíamos hacer. Entonces, aquí les quiero adelantar y compartir con ustedes en qué estamos y también dejar abierta la invitación, y es por lo que nos gusta trabajar también con DEC, de que estos, como son temas abiertos, los podamos conversar. Ustedes conocen probablemente muchísimo de esto y tienen muchísimas buenas ideas de cómo lo podemos hacer, cómo podemos controlar estas características humanas en nuestras plataformas de experiencia cliente. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Bien, entonces cuando hablamos de de escuchar, ¿qué porcentaje de interacciones estamos escuchando? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día? ¿Grabamos las conversaciones y esas conversaciones que grabamos, tenemos alguna capacidad real de entender de escuchar, perdón, lo que los clientes nos están diciendo? ¿O simplemente lo tenemos porque es regulatorio y tenemos un equipo de 5 o 10 personas que hacen escucha y son selectivas, por lo tanto no hay una capacidad real de saber lo que el cliente nos está diciendo? Tenemos la capacidad de ver la trazabilidad completa de lo que ese cliente nos está diciendo. Entonces, por lo tanto, ahí lo que estamos pensando nosotros es, entonces, ¿cómo evaluamos que esa escucha sea efectiva? ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, preguntarle a nuestro cliente final si el asesor que lo atendió realmente hizo match con lo que él quería? ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos la posibilidad desde la tecnología, yo no soy la persona de los productos, pero sí sé que tenemos la capacidad desde la tecnología de poder identificar con inteligencia artificial cuáles son aquellas palabras o tópicos que fueron utilizados durante la conversación. Entonces, algo que estamos proponiendo el equipo de consultoría es, bueno, así como hacemos una encuesta de NPS, así como hacemos una encuesta de satisfacción, hagamos una encuesta de escucha activa. Llamemos al cliente y digámosle, oye, tuviste una conversación con Osvaldo. Osvaldo dice que los tópicos preferidos o los tópicos que se conversaron en esta interacción fueron los siguientes. ¿Cómo evalúas ese entendimiento de parte de Osvaldo? ¿Ya? Algo de eso se hace en las encuestas de NPS, pero acá queremos ser mucho más específicos y poder generar un indicador respecto de la calidad de cómo estamos escuchando y qué es lo que estamos escuchando. Entonces ahí se va a hacer relevante tener los porcentajes de interacciones que escuchamos, el nivel de cobertura que tenemos en los canales. ¿Solo estamos escuchando el canal de voz o también estamos transcribiendo interacciones de texto? ¿O estamos viendo en redes sociales? Monitorear las redes sociales respecto de lo que los clientes nos están diciendo, cómo todo eso lo ponemos acá y cómo desafiamos a nuestros clientes y le decimos, oye, lo que estamos entendiendo nosotros de lo que tú nos estás pidiendo es esto. ¿Ya? Tremendo desafío. Hay tecnología para hacerlo, hay tecnología para hacerlo. ¿Cuál es el aporte que queremos hacer desde Génesis? Es construirlo, construir el modelo, construir el indicador. ¿Ya? Es un porcentaje de las escuchas de interacción, es saber si lo estoy haciendo en una forma primitiva o en una forma más evolucionada. Segundo, ¿cómo una vez que tengo esa escucha, qué estoy entendiendo? ¿Cómo la voz del cliente se relaciona con la tipificación de interacciones que hacen nuestros representantes? A mí como consultor, yo no sé qué empresas están presentes en este webinar, pero me ha tocado hacer consultoría en todas las compañías de telecomunicaciones de Chile y en la mayoría de los bancos de Chile y también en Sudamérica. Y hay una dicotomía gigante entre la visión que tenemos dentro de la organización del motivo por el cual nos llaman nuestros clientes o nos contactan nuestros clientes versus lo que realmente ese cliente quería decir en la conversación. Es abismante, hay un espacio gigante. Lo que nosotros creemos, no, mira, tenemos el top of mind de lo que los clientes nos están pidiendo. Sí, mira, todos nos llaman para reclamar y esto y esto y esto. Después tú haces un análisis de contenido, de texto, de redes sociales y en realidad los clientes estaban pidiendo otra cosa. Esa dicotomía es parte también del modelo. Hay que encontrar la forma de generar un indicador que diga qué tan cerca estamos de esa voz del cliente y qué tan cerca estamos de poder hacerlo de forma eficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos interesa acá? Generar un modelo de trazabilidad del cliente y el representante. ¿Qué es lo que dijo el cliente? ¿Qué es lo que puso el representante? Integrar los CRM con los contact centers ya debiese ser, yo lo vengo esperando desde los años 90, y todavía me encuentro con que eso no ocurre en la mayoría de la industria, por lo tanto ahí también tenemos que ir poniendo algunos cimientos que están pendientes. Lo otro que es súper relevante es cuál es el conocimiento y el entendimiento que tenemos de nuestros asesores. ¿Son nuestros asesores personas que tenemos que entrenar en los productos de nuestra compañía, en nuestros servicios de la compañía, o en realidad tenemos que desarrollar habilidades como la empatía? No está...
lo intuimos todos, ¿no? Sería bueno que todos nuestros asesores tuvieran un nivel de empatía excelente, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo esos clústeres de nuestros agentes? ¿Ya? Ahí nosotros estamos usando algunos cuestionarios y algunas herramientas de psicología para poder identificar quiénes son nuestros asesores que tienen desarrollada esta empatía cognitiva, esta empatía más afectiva, quiénes tienen desarrolladas las dos, cómo funciona el asesor que tiene desarrollada de buena forma su empatía cognitiva en un servicio postventa, o en un servicio de postventa técnica versus un servicio postventa de un intangible. Son habilidades distintas. Necesito a alguien más empático, cognitivo o afectivo. Bueno, eso hoy día, si bien hay evidencia, no la hay en el mundo científico respecto de cómo se va a impactar esas características de empatía que puede tener el asesor con los servicios. Ahí también estamos proponiendo algo, y hay un par de empresas de DEC que, si Dios quiere, van a ser parte de lo que estamos haciendo como, no quiero decir experimento porque suena feo, pero como estudio de cómo la empatía va a afectar. ¿Qué es lo que va a ser importante en esta parte del entendimiento? Es cuál es el porcentaje de interacciones que hemos trazado. Tenemos todas las conversaciones con nuestros clientes identificadas, sabemos el motivo por el cual nos llaman y qué es lo que nos están diciendo, o solamente tenemos la tipificación, que es una mirada interna de lo que el cliente está diciendo. Entonces ahí tenemos ese gap, lo tenemos que cubrir, ¿cierto? El nivel de trazabilidad lo tenemos omnicanal, o lo tenemos en un canal, lo tenemos en cierto sistema, en el otro canal lo tenemos en otro sistema. Entonces ahí hay un nivel de madurez de la trazabilidad también, que es otro indicador importante. Y finalmente, cuando tenemos esto, lo que viene ahora es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo actúo con esa información? ¿Cierto? ¿Soy capaz de modificar ciertos journeys del cliente en base al entendimiento de lo que pude escuchar y entender? ¿O en realidad cuando tengo que modificar un journey, tengo que ir al equipo de sistema y tenemos que hacer un proyecto casi para poder modificarlo? ¿Cómo la inteligencia artificial predictiva nos va a ayudar a, si estoy escuchando y estoy entendiendo, poder tomar acciones en línea? Yo siempre y siento que la tecnología está ahí para que lo podamos hacer, es, si yo sé que el cliente, porque lo escucho, me está reclamando en distintos canales, yo estoy entendiendo que él me está reclamando. Entonces la siguiente acción que yo como compañía tengo que hacer con ese cliente es diferenciar mi servicio. Si me está reclamando, no tengo que ofrecerle miles de alternativas respecto de lo que él quiere, sino que tengo que ir directo a la parte de reclamos, por ejemplo. Bueno, como ven, el modelo tiene esta secuencia de escuchar, entender, actuar y aprender, y ahí el desafío que tenemos como Génesis es poder proponer algo que sea mucho más tangible. Estamos avanzando en mucho en lo que tiene que ver con escuchar. Creo que vamos a ir en la línea de hacer una encuesta, como aparece ahí, alguna especie de creación de una encuesta del tipo Likert, donde podamos verificar si es que el cliente está siendo escuchado por el asesor. En el entender, un modelo de trazabilidad desde el cliente al asesor, y en el actuar y aprender creo que estamos mucho más verdes. A mí personalmente me ha tocado ver una o dos compañías que han implementado journeys de forma efectiva. El resto hemos sido sueños que todavía no logramos materializar, ¿ya? Tenemos un tremendo desafío. La invitación es que podamos, como comunidad DEC, primero, que es uno de los valores de esta organización, evolucionar en esto y poder compartirlo con la industria y ser un aporte a lo que estamos haciendo en Chile. Se me fue el tiempo, creo que me consumí mucho más de lo que era lo estimado. Alejandra, así que no sé si hay preguntas, comentarios. Hola, Osvaldo. Sí, mira, acá hay algunas preguntas que nos hace Marisa, por ejemplo, ella pregunta si hay alguna herramienta para aplicar el modelo, cómo ustedes lo trabajan en las distintas etapas, en el Súper escuchar, buena pregunta. ¿verdad? En el entender, el actuar. Lo hacen con el llamado, con la escucha activa de las grabaciones, toman una muestra de todas esas grabaciones, entendiendo que obviamente no puedes abordar el total de un call center y todos los llamados, o sea, sería una cosa de loco, ¿verdad? ¿Cómo lo aplican ustedes Sí se puede. para entender esto? Sí se puede. Son módulos de una solución. No quiero hablar de productos, pero sí son módulos de una solución donde efectivamente se analiza el 100% de las interacciones del cliente, y eso va generando ciertos tópicos y patrones que nos permite decir, ah, mira, efectivamente los clientes nos están hablando de esto. Y ahí tú te das cuenta que hay una diferencia con lo que los asesores o la mirada organizacional dice que son los motivos de los clientes. Siempre hay una brecha. Esto lo hicimos en algún retail, me acuerdo, y el retail estaba convencido de que su cliente reclamaba porque
no sé, porque la password del sitio web no funcionaba. Y no era cierto. El problema era delivery, el problema era el conocimiento del asesor, etc. Entonces sí, hay herramientas para cada momento, ¿ya? En la escucha claramente estamos hablando de Speech Analytics, Text Analytics. En la parte de entendimiento estamos hablando de todos los motores cognitivos capaces de hacer mejores enrutamientos. En la parte de actuar y conocer y entender, estamos hablando de las herramientas de inteligencia artificial predictiva. ¿Qué es eso que suena tan etéreo? Es que, por ejemplo, si yo sé que Alejandra me ha llamado 3 veces en el día o me ha contactado por distintos canales en el día, ¿qué voy a hacer yo en la cuarta interacción que tenga con Alejandra? ¿La voy a seguir atendiendo como si fuera la primera? No, 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 porque ya sé que habló con Pedro, con Andrea y con Carolina y que los 3 tópicos fueron reclamo, reclamo, reclamo. Por lo tanto, la cuarta vez que me llame, le voy a preguntar, Alejandra, ¿me llamas por el reclamo? Son cosas que parecen desde la tecnología sencillas y hay herramientas para hacerlo, y ahí respondiendo hay herramientas para hacer eso. Lo que nos está costando es materializarlo. ¿Ya? Es tener los casos y sentarnos y trabajar con el cliente y hacer ese proyecto. Pero sí, la respuesta es sí hay módulos para los 4 componentes de la empatía. ¿Ya? Otra pregunta. Pareciera ser que hay un gran problema entre los asesores, ¿verdad? Y lo que el cliente explica, ¿no? Sí. Hay una brecha entre lo que es la nota. Uh-huh. ¿Qué crees tú que pasa, que está pasando? ¿Somos las personas, en definitiva, las que no tenemos claros nuestros roles, los asesores, los que están en el front office, los que no son capaces o no quieren o no pueden entender lo que está diciendo este cliente? ¿O que es el cliente que no sabe explicar bien? Ya. Yo lo he visto también desde el ámbito de los estudios. Muchas veces está tipificada la llamada por una consulta, un reclamo, solicitud, y cuando tú le haces la encuesta, el cliente realmente llamó por otro motivo. Es cierto, eso es cierto. Pero, ¿qué hacemos frente a esta divergencia? O sea, si ya nos cuesta ponernos de acuerdo entre las personas, ¿verdad? Entre los humanos. ¿Cómo vamos a lograr que con la tecnología y un bot pueda empatizar y entender realmente lo que necesitamos, si ni siquiera nosotros lo logramos? Sí, ¿Cómo lo pueden ver, cómo lo ven ustedes eso? Mira, las acciones para que esa brecha sea más baja, que en el fondo lo que el asesor entiende del cliente sea más fidedigno, hay muchas acciones de entrenamientos, etcétera. Pero la clave, por lo menos lo que vemos nosotros en el equipo de consultoría, es dónde están los incentivos de las plataformas de experiencia cliente. Cuando el incentivo, y aquí no se moleste nadie de los presentes, cuando el incentivo sigue siendo el TMO, la ocupación, el FCR, estamos hablando de un mundo de costos. Por lo tanto, cuando tú te entrevistas al asesor, el asesor te dice, sí, caballero, pero yo tengo que responder 60 llamadas al día y por eso es por lo que me pagan y es por eso por lo que me van a evaluar. Entonces, cuando el incentivo no es la experiencia del cliente, en realidad estamos, entre comillas, como pisándonos la cola. Entonces, yo creo que la recomendación es cambiar los incentivos. Por ejemplo, un paréntesis, lo hicimos en una compañía de telecomunicaciones en Chile donde analizamos que los clientes podían esperar más tiempo si es que el asesor era más eficiente, más empático y tenía esas características humanas más desarrolladas. Y lo hicimos esperar. El tiempo en espera fue mayor que los meses anteriores, pero el nivel de resolutividad que tuvo el asesor era mucho más alto porque le dimos el tiempo para que pudiera resolver. O sea ¿Okay? Entonces, el incentivo ahí era pelearnos con la gente de operaciones que nos decía, oye, pero ¿cómo puedo tener tanto tiempo de espera? Tranquilo, tranquilo. Si el resultado va a ser mejor porque ese asesor es el más capacitado para atender a ese cliente va a estar feliz de esperar un poquito más, tampoco es que lo vaya a esperar. Entonces, yo creo que tiene que ver con los incentivos, Alejandra. ¿Dónde ponemos los incentivos para que el asesor se sienta más confortable? Y bueno, tiene que ser un asesor preparado y que obviamente sea capaz de entender y empatizar con su cliente, sin duda. O sea, que podríamos dar como una especie de consejo, es que la empatía o la medición de la empatía a través de la escucha activa, del interés en resolver, sea parte de los indicadores con los que medimos a los ejecutivos. Los indicadores, en la medida que estén bien resueltos, generan un incentivo positivo en el resultado. Claro, como ven, nosotros lo estamos desarrollando. Ojalá tuviéramos una fórmula ya súper clara de cómo vamos a calcular la empatía, pero eso está en camino de desarrollo. Pero es materializar la visión. O sea, que no sea solo un discurso de queremos ser más empáticos, sino que también quitemos esos indicadores
Claro, quitemos los indicadores operativos. A mí me sigue pasando que efectivamente los casos de negocio de las grandes compañías se siguen armando en base al cálculo del TMO, al cálculo de nivel de ocupación de un agente, y nadie se pregunta cómo está impactando eso en la retención de los clientes, cómo está impactando eso en la fuga, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar el incentivo, ¿ya? Que se materialice en algo más concreto. Oye, Osvaldo, y en este mismo tema, ¿crees tú que hay procesos o experiencias de viaje donde se hace más relevante tener una conversación, una experiencia de Buenísimo. empatía? Me imagino en los momentos Buenísima de pregunta. dolor, donde tú necesitas claramente contención, ¿verdad? Por ejemplo, tuviste un siniestro de un seguro, tú quieres que todo ese equipo de personas te apoye, te entienda, te escuche. Estás en un momento complejo. Eso por ponerlo en un ejemplo. Pueden haber otras cosas también, obviamente. ¿Sería entonces en los momentos, como tú dijiste al principio, los de postventa los que requieren mayor ejercicio de empatía? Porque Ya. cuando tú compras, ¿verdad? Compras el producto, ya lo decidiste, estás interesado, y cuando lo pruebas es donde surgen todas las distintas interacciones. ¿Te gustó, no funcionó, se echó a perder, etcétera? Entonces ahí las empresas requerirían contar con mayor desarrollo de personal enfocado en Sí, atender con esta empatía. sí. O sea, la variedad de servicios implica distintas características del asesor, ¿cierto? No es lo mismo, como decís tú, no sé, una persona que tiene que atenderme en un seguro de vida, en un siniestro, cuando tengo un problema, versus la persona que me tiene que dar un soporte técnico de un router o de una instalación. Entonces, la industria eso lo sabe, y las áreas de recursos humanos y las áreas de calidad han ido desarrollando esas habilidades y han ido poniendo a las personas que tienen estas características más desarrolladas en esos servicios. Ahora bien, la empatía propiamente tal no se venía midiendo. Lo que se hacía era otro tipo de análisis del recurso humano. Entonces, sí, la respuesta es sí. O sea, es distinto un servicio del otro. La cantidad de factores son infinitas. O sea, también el tipo de cliente que me está contactando, hoy día la generación de cristal es menos empática, tiene menos sociabilización que nosotros, no quiere tener tanto contacto humano, y su contacto humano se basa en contacto en base a texto. Entonces, el cliente también es un tremendo factor. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y esto es parte de lo que yo hago como mis estudios de magíster, es ponerle números a esto, y es poder hacer un análisis cuantitativo respecto a eso. Entonces, con la gente de nuestros queridos amigos de Entel Perú, estamos partiendo un estudio respecto de qué pasa con aquellos asesores que tienen un nivel de empatía más alto. ¿Qué pasa cuando esos niveles de empatía más alto del asesor son parte de un servicio postventa de reclamo? ¿Tienen o no tienen impacto? A lo mejor no tienen impacto, pero ¿qué pasa si ese mismo asesor que tiene un nivel de empatía alto está en un servicio complejo de un banco? Entonces, esas vinculaciones, esas relaciones están en nuestra mente, lo sabemos. Yo estoy seguro, Alejandra, que coincides conmigo que evidentemente va a ser mejor. El asunto es cuánto va a ser mejor. Porque si efectivamente es la empatía la característica que tenemos que desarrollar, vamos a tener que cambiar nuestros planes de reclutamiento, vamos a tener que cambiar nuestros planes de crecimiento profesional. Y a lo mejor ya no es tan necesario que las personas que trabajan en una compañía de seguros se sepan todas las condiciones de una póliza, sino que tengan más características de empatía y sea capaz de mantener una conversación y decirle a su cliente: deme un minuto porque voy a revisar la póliza, y no pasa nada. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este caso, no sé si habrá alguien de Entel, pero la gente de Entel Perú, Genesis, más la universidad, vamos a hacer un estudio respecto de estos clústeres de empatía, de cómo afectan la experiencia de los clientes en determinados servicios. Porque está en el día a día, lo sabemos, pero en los números más concretos es lo que queremos llegar a algo ahí para poder aportar a la industria. Perfecto. Bueno, y para terminar, ya Sí, estamos sí. pasando un poquito el tiempo, pero Jorge Márquez nos pregunta, ¿cómo crees que se puede mejorar o perfeccionar la empatía a través de los chatbots? Si hay alguna recomendación. ¿Es nuestro Jorge Márquez de Perú? Si No puede lo poner... sé, que nos diga acá en el chat si es Jorge Márquez de Perú. Pero, ¿qué podemos hacer? Si lo Sí, que dijimos ahí... es, entre humanos nos cuesta, ¿cómo lo hacemos con una máquina?
Sí, estimado amigo, me dice, sí, es mi amigo. Bueno, mi experiencia con el desarrollo de los bots es que, y aquí hay apasionados bots lover y otros que somos más, quizá más eh, realistas, racionales, no sé cómo decirlo, pero eh, las capacidades tecnológicas actuales son de un nivel primario respecto de la inteligencia artificial para un bot. O sea, los bots hoy día son capaces de identificar intenciones de una conversación. ¿Ya? Una intención es simplemente un tópico, es cuántas veces la misma palabra se dijo en una conversación. Entonces, si un bot analizara, por ejemplo, este webinar, se daría cuenta rápidamente de que estamos hablando de experiencia de clientes, de empatía y de experiencia. ¿Ya? Pero él tiene la capacidad de construir una conversación y generar una estructura de conversación empática, creo que nos faltan unos 5 años quizás para poder desarrollar esas capacidades dentro de los bots, ¿ya? Entonces, ¿cómo mejorarlo, cómo perfeccionar la empatía en un bot, como dice Jorge? Creo que nos toca meterle muchísimo músculo, me refiero a que hay que crear muchísima configuración interna dentro del bot, estoy hablando de NLP y esas cosas, porque el bot propiamente tal, o las plataformas donde se configuran los bots, todavía no tienen estas características desarrolladas. Se basan básicamente en el reconocimiento de tópicos y la construcción de interacciones. Entonces, yo creo que vamos hacia allá, pero si la respuesta hay que darla hoy, ¿cómo mejorarlo perfeccionándolo? Es analizando humanamente esas conversaciones. Y en base a eso, output humanos, ir metiéndole conocimiento al bot, porque el bot todavía no es capaz de él mismo generar esos niveles de empatía. Creo que no fui muy claro, pero no es un tema sencillo. ¿Ya? No es sencillo y Sí, perdónale. todavía no podríamos reemplazar a nuestro personal por la tecnología, eso está claro, estamos en pañales. En ciertas transacciones más simples Sí te sí. puede apoyar, pero no somos todavía reemplazables, digamos, como... No, gracias a Dios. Hay un dato y que es una recomendación que yo siempre hago respecto de cuando tengan un proyecto de inteligencia artificial, de bot, o sea, que se va a materializar en un bot, es una disciplina, es una solución que requiere muchas disciplinas. La única manera de hacer que ese bot funcione es no mirarlo como una solución tecnológica, sino que tiene que ser una solución holística. Entiéndase, periodistas, psicólogos, sociólogos, lingüistas, ingenieros técnicos. De otra forma, no tiene personalidad, tiene cero empatía, y básicamente no sé si todos están familiarizados, es un IBR digital. Y no queremos un IBR digital, queremos algo que sea capaz de conversar. Recomendación, una mirada holística. Periodistas, psicólogos, sociólogos, equipos lingüistas. integrales, Sí, de sí, sí, sí. herramientas blandas y herramientas más Sí, técnicas. sí, no es, porque yo he escuchado mucho oye, nosotros ya sabemos por qué nos llaman los clientes. Los clientes nos reclaman por las pólizas, no entienden las pólizas, entonces vamos a hacer un montón de preguntas y respuestas asociadas a las pólizas. Sí, eso lo podíamos haber hecho el año 90, o sea, ahí no estamos hablando todavía de un bot que es capaz de ir tomando posiciones, situaciones, dirigiendo preguntas y respuestas. Entonces, ojo, esa es una recomendación. Eso es de otros webinars. Da para Bueno, otro tema, exactamente. Bueno, en función del tiempo, quiero sí, agradecer muchas ya gracias. a Osvaldo por esta presentación muy interesante y un tema que da para más, para mucho más. Estamos también desarrollando otras actividades durante el año, así que probablemente vamos a tocar uno de estos temas, ya que la tecnología nos está acompañando a paso acelerado, y como dice Osvaldo, hay mucho que desarrollar, mucho que capturar y entender. A la audiencia le agradezco, por supuesto, su presencia. Estamos en un periodo de vacaciones, sé que muchos están muy ocupados, otros ya están fuera de lo laboral, así que muchas gracias. Como de Chile, les agradecemos esta presencia, por supuesto, y vamos a estar dándole nuevas noticias sobre nuestras actividades en LinkedIn. Los invitamos a todos a ser nuestros seguidores en nuestro LinkedIn, y nos veremos en una próxima ocasión con alguna algún nuevo tema de interés. Y nuevamente, Osvaldo, muchas gracias por tu participación y nos estamos viendo. Muchas gracias. Estés muy Que estén bien. muy bien, Que tengan un buen cuídense. día. Chao, Chao. chao.